Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Lo que estamos viviendo en los últimos años en América y específicamente en Latinoamérica, creo que es algo definitivamente sin precedentes. Sobre todo porque creo que vemos cómo cada vez los países colapsan con diferentes sistemas de gobierno que terminan afectando a sus países. Nos damos cuenta y creemos que cuando un país colapsa, pues colapsa por su economía, colapsa obviamente por su liderazgo, colapsa por la manera como manejaron sus problemas o como manejaron la corrupción. Me llama la atención que cuando nosotros nos encontramos con la Biblia y con las naciones que colapsaron, específicamente con Israel, cuando leemos el libro de Lamentaciones, nos encontramos que el profeta Jeremías pone el dedo en la llaga. El profeta Jeremías va a decir que el problema de la caída de Israel, de la caída de su nación en su momento, fue más que militar, fue más que económico, fue más que político. Lamentaciones 4:13 dice el profeta que a causa de los pecados de los profetas y las maldades de los sacerdotes se derramó muchísima sangre. En otras palabras, Jeremías hace hincapié que el problema espiritual también fue un detonante para que el país se viniera abajo. Y a veces nosotros no relacionamos eso. Generalmente, insisto, la gente dice el problema económico es por la corrupción, el problema económico es por el liderazgo, el problema económico es por el tema militar, por la economía, por la educación. Y creo que todos esos elementos son importantes, pero la Biblia también plantea que el origen de la caída de una nación o de las naciones tiene que ver con un componente espiritual y específicamente tiene que ver con el liderazgo espiritual de sus líderes, de sus pastores. Lastimosamente hoy decir ser pastor creo que es una de las profesiones que tiene muy mala fama. Y muy mala fama porque lastimosamente no se ha hecho la labor que hay que hacerse y entonces las personas no creen en la iglesia. Creo que la gente cree en Dios, pero no cree en la iglesia. La gente cree en Dios, pero no cree en sus pastores. Y creo que como pastores y líderes y como iglesia tenemos un reto gigantesco de entender que también el papel de la iglesia y el papel de todos los que humildemente tratamos de hacer una labor espiritual también tiene una connotación en nuestros países. Jeremías declara, Jeremías le dice al pueblo que el problema de la caída de Israel tiene que ver con sus profetas y sus sacerdotes. Si tú lees el libro de Lamentaciones, precisamente habla de el lamento de Jeremías. Lamentaciones es escrito desde el testigo ocular de ver cómo su país literalmente colapsa. Insisto, Jeremías no dice fue la economía, fueron los militares, fue la corrupción, fue la educación. Jeremías dice el problema fue que sus líderes espirituales no trajeron el mensaje de Dios, que sus líderes espirituales no corrigieron al pueblo, no enseñaron lo que era correcto y también se vendieron. ¡Wow! Aquí entonces caemos en cuenta, señoras y señores, que como iglesia, como hijos de Dios, como creyentes, también tenemos una labor importante en nuestras naciones y es ser de bendición, ser luz. Alguien dice que de alguna manera se supone que la iglesia debe ser la brújula moral de las naciones. Lastimosamente hoy eso deja mucho que desear y creo que ese es el reto para todos los que estamos tratando de hacer una labor espiritual, de creer que nuestra labor también es importante, que nuestra papel es importante. Al fin y al cabo, a las iglesias van personas de todos los contextos, de todos los niveles y de alguna manera son influenciadas para bien o para mal. Tenemos entonces un reto, el reto de comprender
que la iglesia no está aislada de la problemática social de sus países, sino que la iglesia aporta con sus enseñanzas, con su visión espiritual, a una mejor calidad de vida. Qué importante entonces es que nosotros podamos comprender eso. Si tú eres creyente, si tú eres cristiano, quiero decirte que tu testimonio, tu estilo de vida va a hablar más que tú recites un versículo de la Biblia. Tu carácter, tu manera de ser va a gritar más que tener una Biblia debajo del brazo. Y no porque no la puedas tener, pero creo que la gente está esperando más. Gente que le muestre lo que es la vida espiritual a que le diga. La invitación entonces en este día es que tomemos la decisión de ser muy pero muy conscientes de que definitivamente nuestra labor espiritual es fundamental para afectar nuestras naciones, nuestros países, nuestra sociedad, nuestra ciudad, nuestra familia y nuestro entorno. Gracias por estar aquí en Despertando con Dios. Gracias por escucharnos cada semana. Bienvenidos a esta nueva semana. Estamos en un nuevo mes y oro para que Dios te bendiga, te guarde, te sustente. Esto es Despertando con Dios, del corazón de Dios para tu corazón. Soy Ferney Largo y estamos de nuevo con nuestras reflexiones en esta semana. Mañana volvemos. Chao. Cada día despierto y tu miseria